durante su visita al infierno, fue llevado a una cámara específica llamada la cámara de las parejas divorciadas y recasadas. En esta cámara, Aston presencia una escena en la que dos hombres están peleando por una mujer. Los hombres discuten en medio del tormento y se agarran de la mujer, quien está exhausta y se encuentra sumergida en un mar de lava ardiente. La escena es descrita como horripilante, ya que Aston observa a seres humanos ardiendo como peces en el fuego. Esta descripción de la cámara de los recasados muestra las consecuencias y el sufrimiento asociados con el divorcio y el matrimonio posterior. Te invito a que te quedes hasta el final del video. En las cámaras de los divorciados que se volvieron a casar, el Señor llevó a Aston Adam a una montaña en lugar de a mí. Se suponía que debían descender al infierno, de pie en la cima de la montaña. Aston le preguntó al Señor, ¿cómo puede un Dios amoroso crear un lugar como el infierno, lleno de tormento? Jesús, manifestando su amor por los vivos, explicó, yo soy el Dios de amor, santidad y justicia. Después de la muerte, las personas deben enfrentar mi santidad y justicia. De pie en la montaña, el Señor sostuvo la mano de Aston mientras ascendían más alto. Desde ese punto de vista, el Señor instruyó a Aston, ahora puedes mirar hacia abajo. Aston miró hacia abajo y fue testigo de la rápida rotación de 12 embudos ubicados en las 4 esquinas de la Tierra. Estos 2 embudos finalmente se fusionaron en uno masivo, emitiendo una voz poderosa. Aston escuchó la voz resonante proclamando repetidamente, entrega, entrega. Mientras esta voz atronadora continuaba su repetición, Aston vio las manos de un principado imponente sobre la tierra. En el momento en que la voz dominante exigió la entrega, el principado comenzó a reunir innumerables almas fallecidas de la tierra y a verterlas en el embudo, asemejándose al vertido de arena. Aston le preguntó a Jesús, Maestro, ¿ves este embudo giratorio y la mano gigante depositando innumerables almas en él? Jesús le respondió, Aston, lo que tú ves es la entrada al infierno, a través de la cual entraremos para una visita. Aston preguntó más, ¿y qué pasa con estas enormes manos que llevan almas al embudo? El Señor explicó, las almas que caen son los difuntos, y esas manos pertenecen al ángel de la muerte, un principado encargado de reunir almas de todos los rincones de la tierra y entregarlas a la boca del infierno. El reino de los muertos está constantemente en demanda de más almas, ya que el diablo desea que el infierno triunfe sobre el cielo. Isaías 5:14 dice, por tanto, el infierno ensancha sus fauces, abre ampliamente su boca, en él descenderán sus nobles y sus masas con todos sus luchadores y juerguistas. Jesús aclaró, los 2 embudos que ves representan la boca de la tierra. Continuando, el Señor declaró, Aston, ahora debemos entrar en la boca del infierno para nuestra visita. Aston, horrorizado, respondió, Señor, no hay necesidad. Informaré al mundo sobre la realidad del infierno. Ir allí no es importante para mí. Aston expresó su renuencia mientras descendían rápidamente a la boca del infierno. Aston clamó al Señor, sin querer ir allí, experimentando un hedor insoportable y una oscuridad total en su interior. Aston observó espíritus inmundos encadenados y esclavizados en las paredes, parecidos a monos, osos, leones y otros híbridos, incluidos humanoides, bestias y reptiles que no existían en la tierra. Aston preguntó, Señor, ¿quiénes son estas bestias restringidas? Jesús respondió, son espíritus malignos al servicio de Satanás que esperan sus órdenes.
Estos demonios destruyen familias en la tierra. Una vez que el diablo les asigne una misión, el infierno los expulsará a la tierra. Mientras descendían al infierno, estos espíritus malvados rugían, silbaban y hacían ruidos aterradores. Se burlaron de Astón e intentaron capturarlos, pero no pudieron soportar la luz de Jesucristo. Astón procedió a describir la visita a las cámaras de los pecados sexuales en el segundo día. Al tercer día, el Señor y Astón llegaron a la cámara inicial del infierno, designada específicamente para los pecados sexuales. Pasaron varios días dentro de esa cámara, situada a lo largo de un pasillo donde estaban alineadas las puertas de varias cámaras del infierno. Astón notó una puerta sin fin etiquetada como prisión de personas casadas, con citas bíblicas de Mateo 19, 4-6 y Malaquías 2, 14-16. Astón le preguntó a Jesús, ¿también están aquí las personas casadas? El Señor confirmó, estas son personas que ignoraron los principios y no respetaron la santidad del matrimonio, llevándolos a este lugar. Al entrar, Astón fue testigo de un demonio sentado en una silla, tocando música secular y balanceándose a su ritmo. Otra puerta llamó la atención de Astón, marcada como el lugar de las parejas divorciadas y vueltas a casar. Astón escuchó una acalorada discusión entre dos hombres que peleaban por una mujer, y un hombre afirmó, «Ella es mi esposa, no la tuya. Déjala sola». Astón observó a los dos hombres, cuyos cuerpos inferiores estaban sumergidos en un mar de lava, compitiendo ferozmente por la posesión de la mujer. Astón le preguntó a Jesús sobre el motivo de su disputa, a lo que el Señor respondió, «Acerquémonos». Al acercarse, Jesús ordenó, «Paz, estad quietos», haciendo que los hombres soltaran a la mujer exhausta. Astón observó a la mujer tendida en la lava ardiente y se sintió horrorizado al ver a un ser humano consumido por el fuego. Uno de los hombres explicó al Señor, «Maestro, soy inocente». Sin embargo, esta mujer no es una buena esposa. Nos casamos legalmente, pero poco después de nuestra boda, me enviaron a la guerra. Aunque sobreviví a pesar de estar herido, mi familia fue informada falsamente de mi muerte. En consecuencia, mi esposa se casó con el hombre contra el que ahora estoy luchando. Incapaz de luchar en el frente debido a mi lesión, crucé la frontera hacia Ruanda, luego viajé a Uganda y finalmente terminé en Gabón. Finalmente, viajé a Europa, específicamente a España. No tuve contacto con mi esposa durante este tiempo. 10 años después, regresé al Congo para encontrar a mi esposa legalmente casada, solo para descubrir que se había vuelto a casar y tenía hijos. A pesar de esto, tuve una relación sexual con ella, a pesar de que ella estaba con otro hombre. Cuando morí, descendí aquí. Después de escuchar el relato del hombre, su oponente comenzó a explicar su lado al Señor, diciendo, «Yo también soy inocente». Cuando conocí a esta mujer, ella ya tenía hijos y afirmó que su esposo había muerto en la guerra. Expresé mi amor por ella, a pesar de que tenía hijos, y nos casamos legalmente. ¿Por qué estoy aquí cuando no hice nada malo? Jesús aclaró, cuando te casas con una persona divorciada, cometes adulterio. Astón y el Señor se apartaron de estos individuos y se encontraron con una mujer que se había casado con un hombre de Europa. Sin que ella lo supiera, el hombre se había divorciado de su esposa en Europa. Se casaron rápidamente, estableciendo una nueva vida juntos. Sin embargo, a su muerte, fue condenada por casarse con un hombre divorciado.
Astón se sintió angustiado al darse cuenta de que el divorcio del hombre había causado sufrimiento a la mujer inocente, a pesar de comprometerse con una persona casada de nuevo. Este ejemplo ejemplificó las consecuencias de volver a casarse. En esta cámara del infierno, había numerosas personas que se habían casado con parejas divorciadas y, como resultado de su nuevo matrimonio, enfrentaron la condenación. Se podía ver a un pastor en medio del tormento, pisoteado por las almas que había bendecido en las ceremonias de boda. Lamentablemente, se había olvidado de informarles sobre la ilicitud de volver a casarse. Este pastor había asegurado a la gente que volver a casarse no planteaba ningún problema, pero ahora esas mismas personas que había bendecido lo acusaban, lo pisoteaban y lo culpaban por respaldar el divorcio y los matrimonios posteriores. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, 1 Corintios 7, 10-14, cuando uno se divorcia, debe permanecer soltero hasta la muerte de su pareja. El mandamiento es claro, que la mujer no se aparte de su marido. Pero si se va, que permanezca soltera o que se reconcilie con su esposo. Y que el marido no repudie a su mujer. Pero en estos asuntos, no hablo yo, sino el Señor. Hay una disposición para los casos en que un creyente está casado con un no creyente, lo que les permite permanecer juntos si el cónyuge incrédulo se complace en morar con ellos. Tales matrimonios son considerados santificados por la pareja creyente. Desafortunadamente, muchas personas no comprendieron las implicaciones del divorcio. El matrimonio es un compromiso de por vida, y solo la muerte debe separar la unión que Dios ha unido. El divorcio es permisible solo en el caso de fornicación. Incluso si un cónyuge insulta o maltrata a su pareja, se debe buscar la gracia para resolver los problemas, ya que el divorcio no se justifica excepto en casos de fornicación. Dentro de esta cámara, había hombres de Dios que sabían que los miembros de sus congregaciones habían pasado por divorcios, pero procedieron a bendecir sus matrimonios posteriores. En consecuencia, fueron encontrados culpables y condenados en este lugar de tormento. Estos pastores, que abundaban en esta cámara, habían estado bendiciendo los matrimonios de personas que se habían vuelto a casar. Cualquier pastor que abogara por volver a casarse y bendijera las uniones de personas divorciadas enfrentaba un castigo severo en este ámbito. Innumerables almas de diversas razas, colores e idiomas, tanto hombres como mujeres, que se habían divorciado y vuelto a casar, se podían encontrar dentro de esta cámara del infierno. Un pastor en particular me llamó la atención. Estaba suspendido, atado y encadenado en un balcón de fuego con una Biblia abierta delante de él, destinada a que la leyera. Irónicamente, este pastor se había divorciado de su esposa, alegando que ella no era la compañera adecuada para apoyar su ministerio. Creía que era necesario casarse con una mujer que fuera un activo y un complemento de su trabajo. Mientras leía las escrituras sobre el matrimonio y el divorcio, fue objeto de insultos y burlas por parte de las almas atormentadas en las llamas. Estas almas perdidas, consumidas por la agonía, se lanzaron insultos extremos el uno al otro. Le dijeron despectivamente al pastor: «Te vas a callar, estúpido. Eras pastor, ¿por qué has venido aquí? ¿Y cómo te atreves a discutir asuntos matrimoniales con nosotros? No puedes predicarnos el evangelio en este lugar». A medida que las almas lo insultaban, él también comenzó a insultarlas. Es crucial notar que cada vez que un hombre de Dios bendice a una persona que se vuelve a casar, está actuando en contra de la ley y debe arrepentirse.
De manera similar, las familias que validan y participan en el nuevo matrimonio de sus hijos se exponen a la condenación y deben confesarse y arrepentirse. Los miembros de la Iglesia que asisten al nuevo matrimonio de un compañero creyente también se someten a la condenación, porque al hacerlo, respaldan y apoyan el pecado. Se da una advertencia a los padres, aconsejándoles que no acepten el divorcio de sus hijos a menos que se deba a fornicación. Si una hija divorciada trae a un nuevo hombre para casarse, no debe aceptarse, ya que constituiría fornicación. Rechazar la dote también es necesario para evitar la condenación, ya que el Señor no la respalda. La precaución es crucial, ya que asistir a la celebración de nuevos matrimonios coloca a las personas bajo condena. Hermano, si alguien está divorciado y se ha vuelto a casar, está viviendo en fornicación, según Hechos 17, 30-31. El pasaje afirma que Dios ahora ordena estrictamente a todas las personas en todas partes que se arrepientan, ya que ha designado un día de juicio por medio de un hombre a quien resucitó de entre los muertos. El Señor se opone a volver a casarse. Él ha revelado que el diablo está usando las autoridades establecidas, como los gobiernos políticos y las leyes del país, para imponer su sistema y capturar las almas de los hombres. Sin embargo, la Escritura es la manera de combatir esta influencia. Es importante transmitir a los hijos de Dios que el año 2020 es un año de santificación, justicia y santidad. Las enseñanzas de Jesús, como se menciona en Mateo 5, 31-32, enfatizan que divorciarse de un cónyuge, excepto por inmoralidad sexual, lo lleva a ser víctima de adulterio. Además, casarse con una mujer divorciada también constituye adulterio. En Marcos 10, 2-12, Jesús responde a los fariseos que preguntan sobre la legalidad del divorcio. Explica que el divorcio fue permitido por Moisés debido a la dureza de los corazones de las personas, pero no era el plan original de Dios. Jesús reafirma que lo que Dios ha unido, nadie debe separarlo. Los discípulos buscan más aclaraciones en privado, a lo que Jesús responde que divorciarse y volver a casarse lleva al adulterio. Lucas 16, 18 refuerza el mensaje de que casarse con una mujer divorciada es adulterio. En 1 Corintios 7:39, se dice que una mujer está atada a su esposo mientras él viva, pero si él muere, ella es libre de casarse siempre que la nueva pareja pertenezca al Señor. Efesios 5, 33 enfatiza la importancia del amor y el respeto dentro de la relación matrimonial. Continuando en Mateo 19, 6-9, Jesús reitera la unidad establecida en el matrimonio por Dios y advierte contra el divorcio, excepto la inmoralidad sexual, que permite volver a casarse. Romanos 7, 2-3 explica que una mujer está atada a su esposo mientras él vive, y si tiene relaciones sexuales con otro hombre mientras su esposo está vivo, se la considera adúltera. Deuteronomio 22, 19 aborda las consecuencias de difamar a una virgen y enfatiza que el hombre que la difamó no debe divorciarse de ella. Jeremías 3, 1 describe la perspectiva de Dios sobre el divorcio y enfatiza las consecuencias de vivir como prostituta. Malaquías 2, 16 resalta la desaprobación de Dios de divorciarse del cónyuge y advierte contra la violencia y la infidelidad. 1 Corintios 7, 11-13 aborda la situación en la que uno de los cónyuges es creyente y el otro no, aconsejando contra el divorcio e instando a la reconciliación. Jeremías 3, 8 se refiere a que Dios le dio a Israel infiel un certificado de divorcio debido a sus adulterios, mientras que Isaías 50, 1 cuestiona la existencia de un certificado de divorcio de Dios. Deuteronomio 24,
1:4 describe las regulaciones sobre el divorcio y el nuevo matrimonio, enfatizando que una mujer divorciada no puede volver a casarse con su primer esposo después de casarse con otro, ya que sería detestable. Finalmente, Hebreos 13:4 enfatiza la importancia de honrar el matrimonio y mantener puro el lecho matrimonial, ya que Dios juzgará a los que cometen adulterio y se involucran en inmoralidad sexual. Aquí hay algunas enseñanzas que los cristianos pueden aprender. 1. La realidad del infierno. La experiencia de Astón en el infierno puede servir como una advertencia para los cristianos sobre la realidad del infierno y la importancia de vivir una vida justa y recta para evitar el castigo eterno. 2. La importancia de la fidelidad en el matrimonio. La cámara del infierno de las parejas divorciadas y vueltas a casar puede servir como una advertencia para los cristianos sobre la importancia de la fidelidad en el matrimonio y la seriedad de los votos matrimoniales. 3. La necesidad de arrepentimiento. La experiencia de Astón en el infierno puede servir como una advertencia para los cristianos sobre la necesidad de arrepentirse de sus pecados y buscar la misericordia y el perdón de Dios. 4. La importancia de mantenerse alejado de la influencia negativa. La presencia de un demonio tocando música mundana y cantando canciones inmorales puede servir como una advertencia para los cristianos sobre los peligros de la influencia negativa y la importancia de mantenerse alejado de las tentaciones y los caminos pecaminosos.